La casa 12. La casa 12 naturalmente es la casa que tiene que ver con el aislamiento, con el encierro, de ahí que se relacione con los hospitales, incluso con las prisiones. En definitiva tiene que ver con un área oculta u oscura nuestra. De ahí que muchas personas no sean muy conscientes del real significado. Así como en la casa 1, que tiene que ver con el ascendente, con la personalidad, la persona está muy consciente de lo que es, de los planetas que se encuentran. La casa 12, por el contrario, la persona es poco consciente y de hecho no sabe cómo manifestar esa energía que se encuentra previa al ascendente. Por ejemplo, si Venus se encuentra en la casa 1, la persona sabe que es encantadora, que puede ser seductora, físicamente atractiva, y utiliza esos encantos en beneficio propio. Una persona que tiene Urano en la casa 1 sabe que es diferente, sabe que es original, sabe que tiene una manera de ser inusual y utiliza esa energía a favor propio. En definitiva, todos los planetas que se encuentran en la casa 1, incluso aunque no se encontraran planetas, si la persona es ascendente Libra, es en definitiva la energía venusina; si la persona es ascendente Aries, la energía marciana. La casa 12 concentra la energía que nosotros no sabemos de qué forma canalizar, de qué forma expresar. Si por ejemplo una persona encuentra a Marte en la casa 12, entonces muchas veces la persona no es consciente de sus actos. Una persona que se maneja de una manera impulsiva no cambia la energía del planeta implicado, pero sin ser consciente de lo que sus actos están generando. En definitiva, ese es el problema de la casa 12. Si la persona encuentra a Venus en la casa 12, que es el planeta de la seducción, la persona muchas veces se encuentra en situaciones amorosas o afectivas o sentimentales de las cuales cree ser víctima y no se da cuenta que energéticamente a nivel inconsciente está generando con su conducta ese tipo de reacciones en los demás. En definitiva, se manifiesta la energía a nivel inconsciente sin que la persona sea consciente. De ahí que muchas veces la casa 12 pase desapercibida para la persona y se concentre en lo que es el ascendente, la casa 1, la personalidad. Pero en definitiva, lo que uno genera a nivel inconsciente en los demás es tan poderoso como lo que genera a nivel consciente. De ahí que sea muy importante el estudio de la casa 12, ser consciente qué es lo que podemos esperar de nuestra casa 12 o cuáles son nuestras conductas que se van dando de manera reiterativa y de las cuales creemos ser víctimas. Pero en definitiva la astrología tiene que servirnos para conocernos a nosotros mismos y ver obviamente las áreas de vida que nos son vedadas. Por ejemplo, la luna, que representa el humor, cuando se encuentra en la casa 12, muchas veces la persona es víctima de un humor variable, un humor cambiante. Esto es característico también, obviamente, si la luna recibe malos aspectos. Pero cuando la luna se encuentra en la casa 12, la persona no es consciente de esos cambios de estado de ánimo y el malestar que puede generar a su alrededor. Esa sería la diferencia con la luna en la casa 1, donde la persona sí es consciente de su conducta, sí es consciente de su malestar o de su mal humor, entonces maneja esa energía de una manera mucho más moderada, generando una paz o una armonía en el ambiente circundante. Después, en el caso del Sol, que es la personalidad, la energía consciente, cuando se encuentra en la casa 12 es característico de personas que utilizan esa misma energía en función de determinadas áreas que están relacionadas con el inconsciente, como por ejemplo pintores, escritores, médicos, músicos, psiquiatras, etcétera. En definitiva, existe un reacomodamiento de la personalidad solar en función de la casa donde se encuentra presente. De hecho, la casa 12 es análoga al signo de Piscis. El signo de Piscis es el último signo
del zodíaco y se destaca justamente por la fuerza de su inconsciente, un enfoque subjetivo de la realidad, mucha imaginación y favorable para todas estas actividades afines a la casa 12. Si la persona no es consciente de la energía de la casa 12, pasa a ser víctima de esa casa 12. En definitiva es lograr volver consciente lo que nos es vedado. Obviamente cuando no existe ningún planeta en la casa 12 tomamos al signo que se encuentra previo al ascendente. Y de hecho vemos que un ascendente Aries, que se va a destacar por su energía, su empuje, su emprendimiento, el área que va a sentir como vedada, o sus temores más profundos van a tener que ver con la casa 12 en Piscis, que tiene que ver con la pasividad. Obviamente una persona que a nivel consciente, en forma continua, busca emprender nuevos proyectos, va a sentir un cierto temor de profundizar en las aguas profundas del inconsciente representadas por una casa 12 en Piscis. Si tomamos como ejemplo un ascendente en Tauro, que es un signo lento, cauteloso, que se toma su tiempo medido, obviamente va a tener una casa 12 en Aries y justamente el temor de un ascendente en Tauro es perder el control, caer en el impulso, en el desenfreno característico del signo de Aries. En definitiva, cada ascendente encuentra cualidades muy diferentes al signo que le antecede. De ahí que sea muy importante que pueda integrar e incorporar esas energías. Obviamente que si hay un planeta en la casa 12, ese planeta nos va a determinar con más fuerza cuál es el significado de la casa 12. En definitiva, la casa 12 es muy importante, todas las casas son importantes, más allá que en la carta natal muchas veces existe una concentración energética en determinadas áreas, en detrimento a determinadas otras áreas. Obviamente estamos hablando de las casas, pero es una casa o un área de vida que nos va a dar, repito, información de reiteradas conductas a nivel inconsciente que muchas veces no podemos llegar a percibir. Y obviamente sí generan en las demás personas efectos de los cuales, si no tomamos conciencia, seremos víctimas.